La Guardia Indígena se enfrentó hoy al ejército en el departamento del Cauca. A punta de empujones, golpes e insultos, retiró a un grupo de soldados de uno de sus puestos de control en las montañas de Toribío. A pesar de estar fuertemente armados, los uniformados evitaron responder y fueron víctimas de las agresiones. En estas imágenes exclusivas se observa cómo la situación fue aprovechada por la guerrilla para hostigar a la tropa. Entre tanto, el gobierno, en cabeza del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, advirtió que la fuerza pública no se moverá del Cauca. Esos graves hechos provocaron indignación en varios sectores del país. Algunos consideran que la acción de los indígenas es exagerada y que además viola las leyes colombianas. Otros pocos justifican su proceder. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Vamos a Toribío, epicentro de estos polémicos hechos. Allí está Yanio Díaz. Yanio, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches. Buenas noches, pues la situación a esta hora ya es de calma. Algunos indígenas han bajado de las montañas de Toribío y en este momento los líderes indígenas se encuentran en una reunión concertando la situación frente a lo que ocurrió esta tarde, donde militares se enfrentaron con indígenas y pues ahí en ese lugar también hubo un diálogo con los indígenas y los militares, donde después de varias horas de diálogo los militares decidieron salir de esa zona. Esta es la información entonces. Vamos a ver el video. Este es el momento en que los militares son cargados, arrastrados y golpeados por indígenas en zona montañosa de Toribío para sacarlos de sus trincheras al ver que estos no querían abandonar la zona. Uno de los militares agredidos rompió en llanto al ser obligado a salir de la base y dijo que se sintió humillado ante el trato que le dieron. De tristeza y de humillación porque eso no se le hace a un colombiano. Lo que siguen son momentos de tensión donde los militares reaccionan con disparos para dispersar a la muchedumbre. Ante los disparos, los indígenas continúan sacando a los militares, por lo que uno de ellos amenaza con disparar su fusil y los indígenas lo amenazan con machetes. El líder indígena, Lucho Acosta, señaló que la situación se ha magnificado y que lo que se tiene que evidenciar es que el ejército disparó sus armas frente a los indígenas. Los cargamos nada más. Ya, y la tierrita que salió fue, pues todos hemos comido tierra. Ellos sí nos echaron plomo. Ante la acalorada situación, las tropas recibieron la orden de salir de la base. Pues las órdenes es la de replegarnos, no retirarnos del terreno, solo replegarnos, reorganizarnos. Por su parte, el líder indígena Feliciano Valencia anunció una investigación para castigar a quienes iniciaron este acto de violencia contra el ejército y planteó esta situación como evidencia de la necesidad de una concertación con el Estado. Es hora de que nos sentemos a hablar para ver cómo superamos esta situación. Nosotros tenemos toda la disposición de conversar. Mientras los indígenas sacaban al ejército, estos fueron hostigados por la guerrilla. Abajo. Los indígenas dijeron que van a ir hasta los campos a buscar a la guerrilla para sacarla de sus territorios. Bueno, pues los líderes indígenas han dicho que esta situación no se puede repetir y que van a continuar con su labor de sacar a los grupos armados de sus territorios con el fin de evitar la confrontación que se vive en estos. Entre tanto, pues dicen que a los lugares donde van a ir, pues van a tomar medidas para que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones y las confrontaciones tanto entre militares con indígenas. Yanio Díaz desde Toribío, en el departamento del Cauca. Y también tenemos fotografías de los graves hechos ocurridos hoy en el departamento. En medio de golpes, empujones, gritos y amenazas, los nativos intentan sacar a los militares de sus tierras. Los indígenas cumplieron así el ultimátum que les dieron a la fuerza pública y a la guerrilla para que abandonaran sus territorios ancestrales. En una carta que le envió la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, las FARC, dicen que no quieren la presencia de ningún grupo armado porque los territorios donde viven son de su propiedad. Mucha atención, en este momento tenemos en vivo, en directo al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón desde la ciudad de Cúcuta. Ministro, buenas noches. ¿Qué opina de lo que enfrentaron los militares en las montañas de Toribío, lo que acabamos de ver? Jorge Alfredo, buenas noches. Primero que todo, decir que esos soldados se comportaron a la altura, con el respeto por las normas internacionales, evitando dejarse provocar, actuaron con todo estoicismo. Pero esto es indignante e inaceptable, lo que ya ha ocurrido allí.
esas personas que se atrevieron a agredir y a tocar a los soldados han quedado incursas en violaciones al Código Penal y por lo mismo tendrán que ser judicializados. Yo he hablado con el señor fiscal general de la Nación, porque esta gente tiene que ser judicializada. Lo que ya están haciendo es haciendo acciones de lesiones personales y de atentados contra la fuerza pública. Esto es inaceptable. Segundo, allá la fuerza pública no solo no se va a ir, sino la operación se va a fortalecer. Allá hay un enemigo, que no son los indígenas. Los indígenas, el gobierno quiere ofrecer un diálogo y hablar con ellos. Allá lo que vamos a hacer es ir detrás del enemigo que se llaman las FARC, grupo cobarde y narcotraficante que utiliza a la población civil y a los indígenas para hacer sus fechorías. Claro, pero ministro, es inaceptable, como usted lo dice, tiene que ser castigado por la ley. ¿Cómo van a ser castigados por la ley estos indígenas que cometieron estos hechos inaceptables para todo el país? Pues mire, le quiero contar que hablé con el señor fiscal general de la Nación y le pedí que enviara, si era posible para él, una comisión del CTI para que comience a tomar las pruebas, adelante las investigaciones, judicialice y emita órdenes de captura contra las personas que agredieron y atentaron contra la vida, la honra, la dignidad de esos hombres. Ministro, ¿hay infiltrados de las FARC, hay infiltrados de otras fuerzas en este movimiento indígena? Mire, el mismo alcalde de Toribío leí hoy una entrevista en donde él reconoce que hay miembros de esas comunidades que lamentablemente han terminado siendo presionados, forzados o han entrado a esa organización terrorista de las FARC. Y hay varias organizaciones del Cauca que han contado cómo hay una infiltración de elementos de ese grupo terrorista dentro de esas organizaciones. Claro, el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional quieren tener el diálogo y reconocemos a la comunidad indígena como una comunidad que seguramente no quiere tener a esos terroristas de las FARC, pero lo cierto es que vamos a seguir actuando, vamos a seguir avanzando y vamos a mantener la posición de avanzar en las operaciones contra el narcotráfico y contra esos terroristas. Ministro, es muy diciente la imagen. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos vuelva a rodar la imagen del miembro del ejército que sale llorando y que dice que es muestra de su dolor porque es contra su dignidad como militar y como colombiano, ministro. Salieron llorando los militares de allí. Pues mire, Jorge Alfredo, da dolor, porque precisamente esos hombres que se han batido en el campo de combate, que son unos héroes, que se comportan como leones frente a las amenazas de los terroristas, en esta ocasión, con todo estoicismo, por respeto a los derechos humanos, por respeto absoluto, como es su talante a la población, prefirieron moverse y aceptar esta situación tan indigna. Pero lo que sí no aceptamos es la agresión, son los golpes, son las lesiones personales, la violación al Código Penal. Señor Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Buenas noches. Jorge Alfredo, muchas gracias y esperemos que entonces con el trabajo con la Fiscalía podamos actuar de manera clara y que esto sirva como disuasión a quienes están violando flagrantemente la ley, utilizando excusas que no son aceptables. Señor, muchas gracias. Indignante, inaceptable, califica el Gobierno Nacional lo ocurrido hoy. Cuando regresemos a Noticias Caracol, ¿no?